Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre las diferencias teológicas entre la misa tradicional, la misa de siempre y la misa del Novus Ordo, es decir, la misa que tenemos ahora actualmente después de la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II. Y para eso he invitado hoy al señor José Antonio Ureta, quien compartirá con nosotros sobre los conocimientos muy amplios que él tiene sobre este tema. Así es que el tema está interesantísimo, les invito a que se queden con nosotros en este programa. Pero antes quiero pedirles que me hagan el favor de colaborar con este apostolado de una manera muy sencilla. Por favor, suscríbanse a este canal en este momento si no lo han hecho. Denle clic al botón de suscripción. También es muy importante que le den un clic al icono de la campanita para que reciban comunicaciones cuando subamos próximos videos en Conservando la Fe. Además, me hacen un gran favor si le dan un like a este video. Denle un like al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba. Así YouTube sabe que a ustedes les gusta este contenido, el contenido de este canal. Y por último, les pido que compartan este video con sus familiares y amigos para que este mensaje pueda llegar a más personas. Y bueno, sin más preámbulos, tenemos aquí ya con nosotros en la pantalla al señor José Antonio Ureta. ¿Cómo se encuentra, José Antonio? Muy buenas tardes, padre. Muy bien, gracias por el convite. Tengo mucha honra de estar en Conservando la Fe y poder conversar con usted y Muchas con gracias. sus seguidores. Muchas gracias. Pues es un honor para mí también tenerlo en este canal. Yo supe de usted por mi amigo y hermano Luis Román, que lo ha tenido varias veces en su canal. Él está haciendo un trabajo extraordinario en YouTube con su canal Es- Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y así supe de usted y agradezco mucho. Para mí es un honor nuevamente tenerlo aquí en este programa. Quisiera pedirle para que el público que no lo conoce usted lo pueda conocer, que nos diga usted de dónde es originario, dónde vive, cómo es que usted conoce del tema de la misa tradicional, que es de lo que vamos a estar hablando. yo nací en Chile, soy chileno de nacimiento, pero vivo en Europa ya hace 30 años, ¿no? Soy ciudadano español también, pero paso más tiempo en París, en Francia. Yo soy militante de Tradición, Familia y Propiedad, la asociación católica anticomunista que nació para contraponerse a la teología de la liberación, digamos, colocando en términos simples, en América Latina, fundada por el profesor Plinio Correa de Oliveira en Brasil, pero llegó después a Chile y fue allá que la conocí, en Chile, y bueno, cuando Pablo VI impuso la reforma litúrgica, el profesor Plinio Correa de Oliveira, en colaboración con el obispo de Campos, Monseñor Antonio de Castro Mayer, y un director del movimiento en la época, Arnaldo Xavier da Silveira, hicieron un estudio sobre la misa nueva y concluyeron que realmente tenía muchas fallas, muchas deficiencias, y por lo tanto, bueno, hicieron saber todo esto a los miembros del movimiento y desde esa época me he interesado realmente por el asunto. Yo no soy teólogo ni liturgista, pero en fin, tengo una formación buena eh, teológica, escribo bastante y bueno, he estudiado eso y de ahí viene mi conocimiento. Uh-huh. Muy bien, pues le agradezco mucho nuevamente su presencia en este canal y ¿qué le parece si hacemos una oración para encomendarnos a Dios, para que Dios nos ilumine a usted y a mí, para que lo que vayamos a decir aquí sea solo lo que Dios quiere que sea dicho y que también el Espíritu Santo toque el corazón de nuestros oyentes para que el mensaje que Dios quiera dar a través de estos pobres instrumentos que somos usted y yo, ellos reciban lo que Dios quiere que reciban en su corazón.
Con mucho gusto. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus demitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sancte Iosef, Ora pro nobis. Sancta Maria, Ora pro nobis. cor Iesu sacratissimum, Miserere nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, pues Amén. ya con la gracia de Dios estamos listos para comenzar este programa que preveo va a ser muy interesante. Bueno, vamos a hablar aquí de las diferencias que hay entre la misa tradicional, que es la misa de siempre, que tuvo su origen, yo siempre lo digo así, usted me dice si estoy equivocado, pero tuvo su origen en la misa que llevó Pedro, la misma cabeza de los apóstoles, a la comunidad de Roma, porque como he explicado en otros videos anteriores, Roma fue evangelizada por San Pedro y San Pablo, pero San Pablo no estuvo en la última cena. Él no fue testigo de Exacto. lo que el Señor quiso hacer, quiso instituir en aquella noche, el sacrificio, el rito de su sacrificio que iba a realizar unas horas después, iba a comenzar su pasión y luego su muerte en la cruz. Pero Pedro llevó esta tradición a Roma y a partir de allí, de lo que llevó Pedro a la comunidad de Roma, esto me emociona muchísimo cuando celebro misa tradicional porque estoy celebrando una misa que comenzó allí con esa semilla y la iglesia fue desarrollando con muchísimo cuidado, muy lentamente, a lo largo de siglos, para tener el rito que llamamos, cuando llegó a su madurez, la misa tradicional, que siempre fue la misa en realidad, ¿no? Ahora tenemos que decir misa tradicional porque tuvimos una reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II que se comenzó a llevar a cabo prácticamente en 1970, 69-70, y a mí ya no me tocó la misa tradicional cuando era niño, no me tocó pues esa bendición. Eh, yo Usted es bien más joven que yo porque yo fui monaguillo en la misa durante tradicional, varios años sí, sí, no, yo de nací en la misa tradicional. 72, así es que no me tocó, pero, eh, pero luego conocí, gracias a Sumorum Pontificum del Papa Benedicto, escuché de la misa tradicional. Lo único que escuché en mis 15 años de seminario fueron cosas malas sobre la misa antigua, lamentablemente. Luego me di cuenta de que en realidad esos comentarios están fundados en la ignorancia, no en la realidad. Eh, pero he comprobado en persona y he visto en muchos católicos el efecto tan bueno para la vida espiritual que tiene la misa de siempre. Pero bueno, la gente católica en su mayoría tiene a la mano la misa Novus La Ordo, misa de... la misa Ujú. de la reforma litúrgica. Y bueno, quiero que quede bien claro para todos los que nos escuchan que aquí no se trata de hacer ninguna división en la iglesia, no se trata de polarizar las cosas, no se trata de mucho menos hacer un tema personal, o sea, convertir este tema en una cuestión personal. No tiene nada que ver con una lucha política entre derecha e izquierda, no. Más bien, la misa católica, la misa tradicional es un tesoro de la iglesia, eh, un tesoro que pertenece a todos los católicos, no le pertenece ni al Papa, ni a los obispos, ni a la jerarquía nada más, sino que le pertenece a todo católico, al Papa, a los obispos, los cardenales y a los fieles laicos, a los sacerdotes. Y el Papa Benedicto XVI quiso que la misa tradicional estuviera disponible para que todo católico que quisiera beneficiarse de esta liturgia, no solo de la misa, sino de los sacramentos en el modo tradicional, pudiera hacerlo. Así es que con este preámbulo quiero preguntarle, señor José Antonio, mucha gente piensa que lo que sucedió con la reforma litúrgica fue simplemente cambiar la lengua.
O sea, la misa antigua era en latín, ahora la misa nueva se celebra en la lengua vernácula, en nuestro caso en el español, pero usted vive en Francia, pues en francés, en la lengua de cada país, o que las modificaciones que se hicieron fueron modificaciones muy secundarias, cositas prácticas, pero prácticamente dicen muchos, pues es la misma misa. ¿Qué respondería usted a esto? Bueno, antes de responderle, me gustaría decir algo al respecto de lo que usted dijo, de que lo emociona saber que era la misa que San Pedro llevó a Roma, ¿no? En realidad, el primer relato que existe, digamos así, muy interesante, es de Hipólito de Roma, que escribió el texto de él entre el 217 y 220, a inicios del siglo III. Por lo tanto, digamos, un siglo después apenas de que San Pedro estuvo en Roma y murió allí. Y el relato que él hace, la descripción que él hace del rito, corresponde la estructura con la misa actual, la misa de siempre, porque tiene una primera parte con una instrucción, la misa de los catecúmenos. En un momento los catecúmenos tenían que irse, ahí comenzaba propiamente la misa, ¿no? Con primero las ofrendas, ¿no? Las personas aportaban el vino y el pan y otras ofrendas también al comienzo. Había la consagración y después la comunión. Por lo tanto, la estructura es la misma, ¿no? Sí. Después, en el siglo V, ya San Gelasio fue el que le dio, digamos así, el contenido más próximo a lo que es, digamos, el misal, digamos, de 1962, para tomar una fecha, que sería el último misal antes de la Reforma, ¿no? Y lo completó con algunas reformas San Gregorio Magno, ¿no? Que fue también el que introdujo el canto gregoriano, por eso se llama gregoriano, por San Gregorio Magno, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, prácticamente el canon de la misa, o sea, la parte entre el Sanctus y el Paternoster, el Santo y el Padre Nuestro, ¿no? Es prácticamente la misma de la misa de San Gelasio y de San Gregorio. Por lo tanto, es un rito que, claro, después se fue enriqueciendo, fue cambiando un poco, pero esencialmente es como un río que avanza lentamente incorporando orgánicamente otros elementos. Para la Pero gente nunca que, hubo en la iglesia una ruptura. sí, disculpe, para la gente que puede ser nueva en este tema, ¿qué es el canon romano? El canon romano es lo que hoy día se llama la oración eucarística, es decir, la parte principal de la misa donde está la consagración, ¿no? El sacerdote dice esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y ahí se produce la transubstanciación en que el pan pasa a ser el cuerpo de Cristo y el vino pasa a ser la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, las oraciones anteriores y posteriores, ¿no? eh, que son hoy conocidos como la oración eucarística, hacen parte del canon. Se llamaba canon porque era incambiable, era fijo ¿Qué para siempre, significa la palabra ¿no? canon? Canon, bueno, es como en el derecho, es ley, regla, ¿no? Exactamente, sí. De ahí viene el derecho canónico, ¿no? Que es el derecho que rige la iglesia, ¿no? Por eso solo Entonces, podía haber, esto solo era un canon. era un canon. Bueno, y ahí una cosa curiosa, la diferencia entre los diferentes ritos, porque los ritos litúrgicos de la Iglesia Católica nacieron de un lado de la sinagoga y de los primeros cristianos, ¿no? Comenzó en el ágape, etcétera, después ya fue tomando la forma parecida con la misa de hoy, pero ahí se fue diversificando en función de las distintas comunidades. Entonces las comunidades de Oriente siguieron un camino y en Roma se siguió otro camino. Y por eso que en la Iglesia Católica existen varios ritos. Y cada rito tiene una unidad, son homogéneos, porque justamente todos vienen de un mismo tronco y se fueron desarrollando orgánicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los ritos orientales existen una especie de prefacio fijo. El prefacio es lo que se
El Padre dice antes del Santos, ¿no? Eh, y para ellos el prefacio es fijo y después la oración eucarística es variable. En el rito romano era al revés. Había varios prefacios, dependiendo de las fiestas o del periodo litúrgico, pero había una sola oración eucarística que era el canon, con apenas una mudanza en una oración que se llama el comunicantes, en que hace una referencia a la fiesta que se está celebrando cuando se trata de una gran fiesta. Entonces hay una diferencia entre el rito romano y los otros. Pero una cosa importante, que en el desarrollo de cada rito hay que respetar ese carácter homogéneo que tiene el rito. Y no se puede comenzar a mezclar un rito con otro, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, puedo responderle mejor lo que usted me preguntó, o sea, si hubo cambios muy grandes en el rito. Efectivamente, de un punto de vista litúrgico, ¿no? Hubo cambios enormes. Primero, en el rito latino romano solo había un canon, solo había una oración eucarística. Se crearon 3 nuevas, ¿no? 2 inspiradas de oraciones eucarísticas orientales, pero que nunca habían estado en el rito latino. Entonces era transponer algo que hace parte de otro contexto litúrgico en el contexto del rito romano, ¿no? Y hay uno, que es la oración eucarística 3, que fue creada de la nada, ¿no? Los americanos dirían out of the blue, ¿no? De la nada, en una noche, en torno de alguna cerveza probablemente, por un equipo en torno del padre Gélineau, un jesuita francés. Y ellos crearon una oración eucarística de la propia cabeza, la sacaron de su cabeza, y por lo tanto no está integrada en absoluto con el río del rito litúrgico romano que viene desde San Pedro, después pasando por San Gelasio y San Gregorio, etc. Eso es una novedad total. Después el propio, que se llama canon romano, o sea, lo que dejaron de la oración eucarística anterior, la cambiaron varias cosas dentro, ¿no? Sería mucho detalle explicarla, pero hubo un cambio enorme. Después, por ejemplo, hubo un cambio muy radical en el ofertorio, ¿no? El ofertorio de la misa gelasiano-gregoriana, digamos, que hoy día se llama de San Pío V, pero no es que San Pío V haya inventado la misa. Él lo único que hizo fue imponer a toda a la iglesia latina la misa como era celebrada en la corte pontificia, ¿no? En Roma, ¿no? Y por eso se llama la de San Pío V. ¿Y Y por qué dejó se le las que dice tenían tridentina? más de 200 años. ¿Mm? Perdón, ¿por qué se le dice tridentina? Porque justamente fue después del Concilio de Trento. El Concilio de Trento es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque los protestantes tienen, eso lo podemos ver después, una concepción enteramente contraria a la católica sobre lo que es la misa, ¿no? Detestan la misa católica por razones teológicas profundas, serias, ¿no? Entonces, el Concilio de Trento tiene varios, digamos así, sesiones al respecto de la misa, ¿no? Y dando la teología de la misa católica. Y después San Pío V, entonces, como él impuso la misa de Roma a todo el mundo latino, pasó a llamarse de San Pío V, pero en realidad es la misa de San Gregorio, ¿no? Sí. Del siglo VI, con algunas adiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rito de San Pío V, el rito tradicional, el ofertorio, es muy católico en el sentido de que deja claro de que la misa es un sacrificio que se ofrece al Dios uno y trino, a la Santísima Trinidad, no es un Dios cualquiera, a la Santísima Trinidad, que el vino y el pan van a transformarse en el cuerpo y la sangre de Cristo, que Él va a ser la víctima, Cristo va a ser la víctima de ese sacrificio, ¿no? Y después al final, entonces, la oración que se mantuvo en el nuevo, eh, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea aceptado por Dios omnipotente. Entonces, ese ofertorio que, digamos, expresa muy bien la teología católica sobre la misa, fue suprimido.
exceptuado el orates fratres, el orar de hermanos. Y la oración principal, que sería la oración del ofertorio, o sea, se ofrece algo que se va a transformar en una víctima, ya cambió de nombre, pasó a ser la presentación de las ofrendas, no es más el ofertorio. Y la oración principal, ¿no? La sacaron, se llama dos Berrakot, la sacaron de un rito judaico de la sinagoga. La oración que dice, bendito sea el Señor Dios del universo, ¿no? Por este pan fruto De la del tierra y del campo, trabajo del de la hombre. tierra del trabajo del hombre. Bueno, eso es una oración judía que nunca existió en un rito católico. Y comienza que no es trinitaria, o sea, bendito sea Dios, Rey del universo, ¿no? Puede ser el Dios de los judíos, puede ser Alá, puede ser el Dios de los musulmanes. Los musulmanes también consideran Dios, Rey del universo, ¿no? No tiene nada de específicamente católico. Y, cuando se hablan de las ofrendas, no insiste en que después van a ser una ofrenda de un sacrificio, ¿no? Entonces, eso fue también una mudanza radical, el cambio del ofertorio. Otro cambio muy grande. Durante siglos ha habido lo que se llama el leccionario, es decir, son las lecturas de la epístola y del evangelio, ¿no? Y esas lecturas eran por el ciclo anual, ¿no? Todos los años se repetían las mismas lecturas, ¿no? Y cuando eran las misas de los santos dependía de cuál era el santo, si una virgen, si es un mártir, si es un pontífice, habían ciertas lecturas. Pero eso era fijo y cubría un año entero. Bueno, lo cambiaron por un sistema, usted lo debe conocer bien, que son depende del año A, el año B y el año C, 3 ciclos. ¿no? 3 ciclos, eso para el día de la semana, ¿no? Pero para los domingos son 2 años, ¿no? Con la idea de que van a leer la Biblia entera, ¿no? Bueno, eso también, la misa es un ritual, no es un catecismo, ¿no? Entonces, las lecturas están para darle un sentido a la celebración, dependiendo del tiempo litúrgico, etcétera. No es para hacer una catequesis. La catequesis se hace en el sermón o aparte, ¿no? Entonces, esta introducción de un nuevo leccionario es en completa ruptura con lo que la Iglesia siempre hizo durante siglos, 15 siglos, ¿no? No sé si está claro. Entonces, eso es una ruptura muy grande. Bueno, la ruptura mayor de todas es pasar de la misa vuelta hacia el Señor, hacia el Oriente, ¿no? Y hacerla versus populi, o sea, vuelta hacia la asamblea. Eso jamás existió, ¿no? Cuando hicieron el cambio dijeron, no, estamos volviendo a los tiempos apostólicos en que la misa era una cena, era un ágape, y todo el mundo se sentaba en una mesa, luego tiene que ser versus populi, ¿no? Ahora, los estudiosos de la liturgia mostraron de que eso es completamente falso, porque es verdad que al comienzo había un ágape, pero en todas las casas de los cristianos estaba marcado el oriente. ¿Para dónde era el oriente? ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea muy clara de que Jesucristo iba a volver una segunda vez y pensaban que iba a ser en los tiempos de ellos, ¿no? Y como el ángel en la ascensión, ¿no? En el relato del Evangelio dice que Jesús subió a los cielos por el oriente. Y el ángel les dijo que bajaría por el mismo lugar de donde ellos lo vieron subir. Entonces esperaban que Jesucristo vendría por el oriente. Entonces, en las casas marcaban el oriente y cuando terminaban de comer la comida al comienzo y comenzaba propiamente la ceremonia litúrgica, todos se volvían para el oriente, porque esperaban que Jesucristo pudiera venir, ¿no?, en esa misa. Y de todas maneras, Él viene en la consagración, ¿no?, por la presencia real. Entonces, la misa siempre fue ad oriente, ¿no? Ahora, fue Lutero el primero que, porque justamente detesta la misa católica, cambió, dice, no, esto es una conmemoración de la última cena, no es un sacrificio, y por lo tanto no hay por qué hacerlo vuelto hacia Dios, hay que hacerlo vuelto hacia el pueblo, ¿no? Y bueno,
por primera vez en la historia de la Iglesia, en 2000 años, se cambió la orientación de la misa, ¿no? Y eso tiene un riesgo muy grande porque en un caso, claramente, toda la asamblea y el sacerdote están vueltos hacia el altar, hacia el Dios, ¿no? Y claramente un acto de adoración de Dios. En el otro caso están todos vueltos, ¿no? Para sí mismos, ¿no? Sobre todo ahora hacen esas iglesias redondas en que la gente se queda en torno del altar. Entonces el cardenal Ratzinger en la época dijo, eso se transforma de a poco en una autocelebración. En lugar de celebrar a Dios, se celebran a sí mismos, ¿no? Y como en las misas también ahora se tomó la costumbre de comenzar a conmemorar los eventos de la comunidad, ¿no? Y eso se aumentó un poco por causa de la oración universal, que se llama, cuando se hacen las peticiones, sube un laico y hace las peticiones, aumenta esa idea de que están en el fondo reuniéndose entre amigos, ¿no? Y que claro, Dios viene, pero es sobre todo una autocelebración de la propia comunidad. Y entonces el cardenal Ratzinger dice, eso es como volver al culto del becerro de oro. Entonces, desde el punto de vista litúrgico, son cambios muy grandes todos Sí, esos, por ¿no? eso quisiera decir esto nada más. No es correcto, no es apropiado decir que la misa tradicional se dice de espaldas al pueblo. Esa No, expresión es ideológica. En realidad, no es correcto decir el sacerdote daba la no, misa de espaldas al pueblo, porque los que critican la misa tradicional siempre dicen ese argumento. Era una misa no, en que el estamos sacerdote todos vueltos ignoraba. hacia Dios. Ellos dicen, el Ujú. sacerdote ignoraba al pueblo. El pueblo no contaba para nada, tanto lo ignora que No, le da la espalda. Ya no. estamos viendo que no ese es el sentido. Digamos, hay un momento, digamos, varias veces en la misa el sacerdote se daba vueltas para el pueblo y decía Dominus vobiscum, el Señor esté con ustedes, ¿no? Después en las lecturas se hacían hacia el pueblo, etc. La parte en que el sacerdote realmente no se vuelve más para el pueblo es justamente al final del ofertorio, él se vuelve al pueblo y dice, rogad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea aceptado por Dios. Ahí se vuelve al altar y se queda, ¿no? De cara al altar hasta pasa la consagración, pasa el Padre Nuestro, hasta la comunión. ¿Por qué? Porque eso representa como el sumo sacerdote, ¿no? Del templo de Israel, en tiempo judío, que entraba en el santo de los santos, digamos, entraba en el lugar del sacrificio, que era reservado solo al sacerdote. Los sacerdotes solamente podían entrar en el lugar del sacrificio, ¿no? Y una vez por año el sumo sacerdote entraba en el santo de los santos. Y es por eso que en los ritos orientales hay una cosa muy bonita. Por ejemplo, en el rito armenio, cuando llega ese momento, no solo el sacerdote se queda solo vuelto para el altar, sino que se corre una cortina y no se ve lo que él está haciendo, porque es la tradición del templo de Israel que se repite en la iglesia católica, ¿no? Pero eso es porque él está justamente en el recinto más sagrado donde está la presencia de Dios, ¿no? Eso es lo que se insiste. Entonces, todo el mundo se daba cuenta que esto todo era un acto de adoración a Dios, que eso es lo importante, ¿no? Sí, muy bien. Es sí, muy importante señalar esto porque he escuchado mucho este argumento de que se daba la misa de espaldas al pueblo, pero no, no es correcto, eso no es apropiado. Eh, ¿Qué diría usted a los que dicen la misa tradicional era una misa clericalista? Los laicos no contaban para nada en esa misa. No, bueno, los laicos participan activamente en la misa, ¿no? Eh, pero hay una distinción muy grande entre el sacerdocio común de los fieles, ¿no? Y el sacerdocio ministerial de los clérigos, ¿no? Los clérigos, por el sacramento del orden, son configurados en Cristo sacerdote, sumo sacerdote. Nosotros somos como bautizados, configurados en Cristo. Punto. Ustedes, los sacerdotes, son configurados en Cristo sacerdote, ¿no? Es algo que los hace diferentes de nosotros. Y por lo tanto es por eso que cuando un sacerdote confiesa, ¿no? Dice, yo te perdono los pecados. No dice,
Dios te perdona los pecados, Cristo te perdona los pecados. Dice, yo te perdono, ego te absolvo. In nomine Patris, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo. ¿Por qué? Porque es Cristo que está operando a través del sacerdote, ¿no? Lo mismo sucede en la misa. El sacerdote, cuando no dice, este es el cuerpo de Cristo, dice, esto es mi cuerpo. Por tanto, él está prestando sus labios y sus manos a Cristo para hacer la consagración y la transformación, ¿no? Entonces, la diferencia es fundamental, ¿no? Pero los laicos pueden, por lo tanto, el sacerdote es el único que es el sacrificador, porque la misa es un sacrificio, por lo tanto necesita haber una víctima y un sacrificador. El sacerdote es el sacrificador, en realidad es el propio Cristo, ¿no? Que se ofreció. Bueno, nosotros laicos podemos unirnos a ese acto de sacrificio. Nos unimos a las intenciones de nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndose al Padre, ¿no? Que tuvo en el Calvario y que tiene, porque está presente realmente en el altar, ¿no? A las intenciones de la Iglesia expresadas por el sacerdote, ¿no? Y sobre todo tenemos que ofrecernos nosotros mismos, ¿no? Uniéndonos al sacrificio de Cristo. Y eso es muy bello, está muy bien reflejado en ese gesto que hay en el ofertorio, en que se agrega una gota de agua al vino, ¿no? Eso tiene dos significados. Uno, la encarnación, la unión de la naturaleza divina, representada por el vino, con la naturaleza humana, mucho más, ¿no? menos, menos rico, digamos, de contenido. Entonces ahí, pero se juntan y forman una sola cosa, es Cristo, ¿no? Una persona con dos naturalezas. Pero también representa nuestra incorporación en Jesucristo por el bautismo. Por lo tanto, nosotros ofreciéndonos nosotros mismos y ofreciendo nuestras penas, nuestros problemas, nuestras oraciones, esas penas y oraciones van a integrarse al sacrificio de Cristo y van a ser santificadas, ¿no? Y es por eso que el sacerdote en el ofertorio dice, rogad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y vuestro, también es de los fieles, ¿no? Entonces, de esa manera, los fieles participan. El participar no es levantarse y sentarse, ¿no? Cada vez que la comunidad lo hace. El participar es unirse interiormente a lo que se está desarrollando, algo tremendo que se está desarrollando en el altar, Porque a veces se ¿no? piensa que participar es hacer algo, que me den alguna chambita, Claro, y sobre que me todo toque llevar el las abrazo de la ofrendas, paz, hacerlo muy emotivo y ir a saludar mucha gente, o ¿no? como tener un Eso no es, cargo, un servicio en la misa, o que pasa a ¿no? leer, o que toque cantar, o que hagas la colecta, o que des la bienvenida a los que van llegando al templo. Eso No, no no, es no. propiamente la Lo más participación. importante es unirse a Cristo que se está ofreciendo al Padre. Y después, la otra es comulgar, porque en la comunión es que justamente recibimos la víctima. Hostia, recibimos la hostia. ¿Qué es lo que significa hostia? Significa víctima. Es la palabra griega, digamos, o romana, para víctima. Entonces, en todas las religiones siempre hubo sacrificio a los dioses, incluso los paganos hacían sacrificios a los dioses. En Israel, Dios fue el que reguló cómo debería hacerse los sacrificios. El libro del Levítico son todas reglas litúrgicas de cómo debía ser hecho los sacrificios. Había 4 tipos de sacrificios en Israel. Después mandó a David, ¿no? Que construyese, digamos, que conquistase Jerusalén para que Salomón, ¿no? Construyese el templo donde se hiciese el sacrificio. Pero tanto entre los judíos como incluso entre los pueblos paganos, después de ofrecer la víctima a Dios, ¿no? Se la quemaba, dependiendo de los tipos de sacrificios, se consumía la víctima. Y era una forma de expresar la unión con Dios, ¿no? La reconciliación en algunos casos, ¿no? Habían un tipo de sacrificio que por un cierto lado eran los más importantes, llamaban los sacrificios propiciatorios, o sea, para pagar por los pecados, digamos, pedir
que Dios pase a tener una mirada benevolente a pesar de nuestros pecados, esos sacrificios, ahí no, la víctima era consumida entera, ¿no? En los otros tipos de sacrificios, los sacrificios de acción de gracias, eucarísticos, ahí sí se comía a la víctima como forma de unión con Dios. Entonces, en la comunión es donde, ¿no? Recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, y ahí es la manera más intensa de participar en el sacrificio. Por lo tanto, es una estupidez decir de que en la misa tradicional el pueblo no participaba de la misa, Que ¿no? no cuenta, que no contaba para nada. Que no contaba Es para nada. totalmente falso. Es, eso es ver las cosas con una mirada perfectamente humana y materialista, ¿no? Así Y es. no ver el contenido sobrenatural de lo que estaba sucediendo. Además de que el Y por eso que sacerdote, había un ambiente, había muchos momentos de silencio, sobre todo en la consagración, ¿no? Para que las personas pudiesen interiorizar eso y ponerse, ¿no? Ofrecerse. Ahora no hay tiempo para nada, ¿no? Porque es como un papagayo, ¿no? El tiempo entero. sí. Además, el sacerdote llamaba mucho menos la atención en la misa tradicional. Llama la atención mucho menos, precisamente porque el centro de la mirada de los fieles no es el rostro del sacerdote. Yo veo Ujú. más clericalismo aquí porque es poner al sacerdote en el centro. Incluso en muchos templos, con la nueva arquitectura, en lugar de estar el sagrario atrás del altar, enseguida está la silla, la sede donde se siente el sacerdote, como si fuera él el más importante. A mí me parece eso más Mm. clericalismo, ¿verdad? Exactamente, Esa ¿no? sede no la encontramos nunca en un altar tradicional puesta allí en el lugar donde debe estar el sagrario. Y Eh, después hay un aspecto que es el siguiente: el hecho de que el sacerdote esté hacia el altar, algunos gestos que hace son misteriosos porque no se ven. Ahora, todo lo que tiene misterio es atrayente. Por ejemplo, el mar, ¿no? Es misterioso, las olas del mar, el ruido del mar. Uno se puede quedar el día entero, ¿no? En la playa, escuchando el contemplando. ruido, contemplando el misterio del mar. El fuego, más todavía. Uno se puede quedar en una chimenea mirando el fuego porque hay misterio. Ahora, ¿cómo se dio vuelta y ahora todo es visible? Desapareció el misterio. Además, como todo es en la lengua vernacular, la lengua normal, también todo se entiende, no hay nada de misterio. En latín había un cierto misterio. Y por lo tanto, desapareciendo el misterio, desapareció un cierto interés y se transforma en una rutina, ¿no? Un bla, 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 siempre las mismas cosas. Y los padres se dan cuenta. Entonces tratan de teatralizar para compensar el aburrimiento y comienzan a hacer improvisaciones, ¿no? O hacer cosas que no están absolutamente en los libros, ¿no? Para compensar, ¿no? Entonces recientemente hubo una cosa muy interesante. Un obispo norteamericano, se llama el obispo Barron, entrevistó a un actor, Shia LaBeouf, ¿no? Ese Shia LaBeouf está representando al Padre Pío en una película que está por salir, ¿no? Y Shia LaBeouf se convirtió por causa de la misa antigua, ¿no? De la misa tradicional. Entonces el obispo Barron le preguntó por qué que, ¿no? Shia LaBeouf dijo, no, el misterio, el silencio sobrecogedor. Y después dijo una cosa muy interesante: y no me da la impresión de que están queriendo venderme un carro usado, un coche usado, ¿no? Porque justamente ese problema de los sacerdotes teniendo que compensar, ¿no? La, digamos así, la banalidad de un rito sin misterio, ¿no? Terminan transformándose en medio en televangelistas que quieren vender un producto, ¿no? Sí. Además, yo mismo que he celebrado las dos misas, puedo dar testimonio de esto. Claro que cuando uno celebra la misa Novus Ordo, tienes la mirada de todos hacia ti, y tú estás mirándolos a ellos, y de algún modo esto favorece un poco la vanidad, el narcisismo del sacerdote, que exactamente como usted dice, José Antonio, como que la tentación puede ser: ¿qué voy a ponerle yo a la misa que sea mi sello personal? Uh -huh. Cuando en la misa tradicional, esto lo aprendí, me impactó cuando yo leí en algún libro que enseña la misa tradicional, cómo el sacerdote debe subir al altar en el espíritu
Juan Bautista, que dice es necesario Ujú. que él crezca y que yo disminuya, Minuya. que no Ujú, se note mi personalidad, que se note Cristo sacerdote, no la persona humana que lleva el sacerdocio, ujú, ¿verdad? Eso me ujú. parece a mí menos Sí, clericalismo que lo otro, ¿verdad? En donde el exactamente. sacerdote se convierte en el que dirige el show, por decir así. Exactamente. Señor José Y Antonio, después también, por ejemplo, el hecho de que hoy en día de tal manera se acostumbraron que tiene que haber la comunidad, la asamblea, para ellos poder, digamos, desarrollar el rito, que cuando hubo la pandemia y que no se podía ir a las iglesias y hacían los videos, ¿no? Para que los parroquianos lo pudiesen ver en sus casas, como para ellos era incomprensible, ¿no? No les cabía que había que dirigirse a Dios, ¿no? Entonces colocaban fotografías en las sillas o en los bancos, ¿no? Para dar la idea de que la comunidad está ahí, ¿no? Eh, como eso es si, un gesto muy emocional, pero no tiene un fundamento teológico y real. sobre todo da la idea que entonces para ellos la presencia de Dios no es significativa. Basta que Dios esté, que la comunidad está en Dios. Sí, así es. Entonces, mire, nos ha comentado cómo sí hubo cambios significativos en las palabras, en los ritos de la misa Desde el tradicional punto de vista litúrgico. con la reforma litúrgica. Ahora quisiera preguntarle, para dar un paso más en profundidad, eh, ¿hubo algún cambio teológico? Es en la teología de la Ujú. misa, eh, se- ¿el cambio es de forma nada más o hasta cierto punto es también de fondo? También es de fondo, porque en el fondo hubo una dilución de los principales dogmas sobre la misa, una dilución con formulaciones equívocas, ¿no? Que podrían ser aceptables para un protestante, ¿no? Y eso, por ejemplo, a respecto de justamente el sacrificio, ¿no? Si la misa es un banquete o es un sacrificio, a respecto de la presencia real, o sea, si la presencia es solo espiritual, porque estamos reunidos, ¿no? Entre nosotros, cuando dos o más estén reunidos, yo estaré en medio de ellos, esa presencia o hay una transubstanciación, quiere decir, el pan y el vino se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Eso, hubo una dilución de eso, hubo una dilución de si la consagración es resultado, esa transubstanciación es resultado de las palabras del sacerdote in persona Christi, hablando en nombre de Cristo, o de la fe de los fieles, ¿no? Como los protestantes enseñan, ¿no? Que es la fe de los fieles que produce una presencia espiritual de Cristo en la misa, ¿no? En la Iglesia Católica no, son las palabras del sacerdote, ¿no? Que transforman el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Eso es una diferencia radical. Eso fue diluido y después, a respecto del sacerdocio, lo que usted me preguntó, ¿no? A respecto del sacerdocio, sí. ¿Quién es el que celebra? Es el sacerdote, que celebra en persona a Cristo, y que los fieles se unen al sacrificio, o es la asamblea que celebra y el sacerdote es apenas presidente de la asamblea, ¿no? En esos 4 puntos hubo una dilución de las verdades católicas, ¿no? Eh, y de tal manera que cuando salió el rito, eh, varios líderes protestantes, me recuerdo un caso, el líder de la iglesia luterana de Alsacia, aquí en Francia, declaró que él podría celebrar una misa, él no le llaman misa, ¿no? Un oficio divino, con ese texto, que no tendría inconveniente, ¿no? A tal punto el texto es ambiguo, Pues es ¿no? problemático que un luterano diga yo puedo usar esa oración y no ve ningún problema. Obviamente es problemático para los católicos, debiera ser problemático, ¿no? Escuchar eso. Claro, porque entonces, ¿qué sucede? Que las personas de a poco no se dan cuenta, pero van perdiendo la convicción firme, eso es la fe, una convicción firme de los dogmas
¿no? De la iglesia respecto de la misa, de la Eucaristía, etc. Y se llega después a la situación, por ejemplo, en Estados Unidos, yo vi uno de esos sondeos del Pew Research Center, que solo el 20% de los católicos creen que realmente el cuerpo, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Solo el 20%. ¿No? Es verdad que no es solo, digamos, resultado del nuevo rito, también de una cosa que no es prescrita, pero que se difundió 99% de las iglesias, que es la comunión en la mano. La comunión en la mano tiende a desvalorizar, ¿no? La presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de a poco la persona no se da cuenta, pero comienza a perder la fe en esas cosas. Lo mismo sucede con los otros dogmas. Sí, el altar está rodeado de laicos que viven haciendo todo tipo de cosas y el sacerdote apenas se reserva casi que la parte solo de la consagración, comienza a diluirse en la cabeza de la gente la diferencia substancial que existe entre el sacerdocio ministerial, ¿no? del padre y el sacerdocio universal de los fieles, ¿no? Y pasa a tener una concepción protestante, ¿no? De que el sacerdote es un predicador, es un pastor, ¿no? O comienza a tener la idea de que en la misa sí, claro, hay la presencia de Cristo, pero es espiritual, ¿no? Sí, sí, hay mucha confusión al respecto en estos temas y efectivamente, como usted dice, se va perdiendo la fe. Yo creo que, digo, históricamente esto se ha probado. Los países primeros donde comenzó a autorizarse la comunión en la mano, que primero se hizo sin autorización, empezó como una desobediencia abierta a la iglesia. Ujú. Después, desgraciadamente, la autoridad de la iglesia, en lugar de confirmar lo que se Frenar. había hecho de hacerse fuerte en la disciplina, cedió. Pero usted vive en uno de esos países, o sea, fue Francia, Alemania, Holanda, ¿no? Bélgica. Es curioso lo que sucedió aquí. En los años 70, 80, ¿no? La comunión en la mano se difundió radicalmente. En los años 90 comenzó a cambiar. Los jóvenes, ¿no? Comenzaron a decir, no, esto no me gusta. Y comenzaron ellos a pedir que les diesen la comunión, ¿no? En la lengua. Y después algunos incluso comenzaron iban en la fila, pero cuando llegaba el lugar se arrodillaban, ¿no? Con una rodilla normalmente, y el padre les daba la comunión en la boca. Entonces era curioso, porque cuando venía la misa, todas las monjitas y todas las señoras de edad, los viejitos, iban todos ahí, ¿no? con la mano y salían muy orgullosos así con la hostia en la mano. Y todos los jóvenes, ¿no? Al revés, ¿no? Hasta que no vino la pandemia. Y con la pandemia aprovecharon de que habría supuestamente peligro para la salud, impusieron de nuevo, ¿no? el rito, que se recibiera la comunión en la mano. ¿Qué es lo que pasó? Que mucha gente, como las únicas iglesias que daban la comunión todavía en la boca eran las del rito tradicional, se pasaron al rito tradicional. Y cuando se acabó la pandemia, las misas con rito tradicional habían duplicado y las otras misas bajaron a un tercio, porque una parte se pasó a la misa tradicional y otra parte se quedó en la casa porque se habían acostumbrado a asistir a misa en la televisión. Sí, sí, muy interesante todo esto de la pandemia. Reveló, por una parte, la falta de fe en la presencia real de mucha gente, desgraciadamente algunos jerarcas o un buen número, Uh -huh. pero por otro lado se reveló la gran fe que todavía mucha gente tiene, que buscó, hizo lo que pudo para encontrar a su Señor, para seguir ofreciéndole a Dios el culto que se merece y para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía. Eucaristía. Uh -huh. Eh, Señor José Antonio, quisiera que nos profundizara un poquito más en la diferencia de énfasis entre sacrificio y banquete. Eh, Uh -huh. Porque ese es uno de los cambios Sí. teológicos o de énfasis que se hicieron en la reforma litúrgica
¿Es un cambio Ujú. secundario o es un cambio importante? No, 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 es un cambio muy, muy importante. Para entender el cambio, hay que saber un poco de la teología protestante. Es raro aquí en un site católico, conservando la fe, ¿no? Tener que explicar cómo es la teología protestante, pero no se entiende si no la diferencia, si no se entiende lo que dicen los protestantes, Ok, ¿no? pues adelante. Entonces, en un lado apologético, ¿no? Bueno, ustedes todos saben que para los protestantes la justificación se alcanza por la fe sola, ¿no? Sola fide, sin las obras, ¿no? Y esa fe se concentra en que solo Cristo salva y que eso ya lo hizo definitivamente en la cruz, en el Calvario, ¿no? Eh, y que entonces lo único que hay que hacer es tener fe en que Cristo muriendo en la cruz, ¿no? Nos redimió y que esa fe cubre nuestra podredumbre, nosotros estamos podridos por el pecado original, la fe cubre la podredumbre, y cuando Dios nos ve, no ve la podredumbre, sino que ve este vestido exterior que se llama la fe en Cristo, ¿no? Bueno, si eso es así, el sacrificio de Cristo único es definitivo y no hay más sacrificio en la tierra, ¿no? Entonces solo se puede conmemorar el pasado, ¿no? No se debe renovar ese sacrificio. No hay más sacrificio, no hay que renovarlo, ¿no? Eh, Ahora, para la iglesia no. La iglesia sustenta que todas las religiones siempre tuvieron sacrificio. Lo único que no tienen sacrificio son los protestantes y los musulmanes. No hay entre los protestantes y entre los musulmanes no hay sacrificio. Hay solo oraciones y cantos, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en Todas las México otras hasta religiones los aztecas tenían sacrificios incluso humanos. humanos, exactamente, porque el hombre siente la necesidad de adorar a Dios y para manifestar esa adoración y la obediencia a ese ser absoluto, ¿no? Ofrecerle algo en sacrificio, ¿no? Una oblación, una donación, ¿no? Y en muchos casos, entonces, la destrucción de la oblación, ¿no? Entonces, eso es tan entrañado en el corazón humano que Cristo quiso dejar un sacrificio, ¿no? Un sacrificio perpetuo y verdadero, ¿no? Entonces, por eso que el Concilio de Trento dice, la misa es un sacrificio propio y verdadero, no es una conmemoración. La antigua alianza fue sellada en Dios con el pueblo judío por medio del sacrificio, ¿no? Y después aspergían la sangre de la víctima sobre el pueblo para mostrar la alianza con Dios, ¿no? Bueno, el sacrificio de la nueva alianza, ¿no? Es la Santa Misa. Entonces no es una mera conmemoración, ¿no? Del Calvario o de la Última Cena, ¿no? Eh, es verdad que Cristo lo instituyó, este sacrificio perpetuo, en la última cena, ¿no? Y eso está el relato en los evangelios y en la epístola de San Pablo, ¿no? De cómo lo hizo. Él instituyó este sacrificio de la nueva alianza en la última cena, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué es lo que es un sacrificio? Es una ofrenda visible presentada a Dios por un ministro legítimo por medio de la destrucción o de la transformación, un cambio de un bien para adorarlo, ¿no? Para apaciguarlo, para apaciguar a Dios y para entrar en comunión con Él. Eso es un sacrificio. Entonces Cristo dejó eso, ¿no? En su iglesia. Quiso que la iglesia tuviese un sacrificio. Entonces, eso se ve muy claramente en la profecía de Malaquías, ¿no? Malaquías, en el primer capítulo de la profecía de Malaquías, ¿no? Él profetiza que llegará un momento en el cual desde el oriente al occidente, en todo lugar, se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una ofrenda pura, ¿no? Entonces, eso no se dio ni siquiera en el Calvario, porque en el Calvario se dio solo en el Calvario, Así ¿no? es. Entonces, Malaquías está profetizando los tiempos mesiánicos, pero un sacrificio que se pudiese ofrecer en todo lugar, ¿no? También en
en la conversación de Jesucristo con la samaritana. La samaritana le pregunta si se debe adorar a Dios en el monte Goritzín o en Jerusalén. Y dice, llegará un momento en que será adorado en todo lugar, ¿no? Entonces, es el sacrificio de la nueva alianza. Bueno, justamente la misa cumple con esos requisitos, desde el oriente hasta el occidente, desde el amanecer hasta el ocaso, y en todo lugar se ofrece un sacrificio, que no es un nuevo sacrificio, porque el sacrificio fue el de Cristo, ¿no? Pero es una renovación del sacrificio que nuestro Señor hizo, solo que es incruento, ¿no? Es incruento porque no hay derramamiento de sangre, ¿no? ¿Por qué no hay derramamiento de sangre? Porque Cristo está resucitado y no puede morir, es impasible, ¿no? Si no, no volvemos, Entonces, no se mata a Cristo no se en mata a cada Cristo, misa. claro. Entonces está representada la muerte en la separación del cuerpo y la sangre. Eso representa la muerte. Y por lo tanto ahí es que está simbolizado el sacrificio. Pero es una renovación. Por ejemplo, es como cuando uno hace la consagración a la Santísima Virgen, por ejemplo, de San Luis María Guiñón de Montfort, ¿no? Uno hace la consagración un día, ¿no? Yo lo hice hace 60 años atrás, más todavía, ¿no? A partir de ahí yo ya soy consagrado a la Virgen. Pero todos los días yo leo de nuevo y yo la renuevo, ¿no? Ya estoy consagrado, o sea, ya soy esclavo de la Virgen, pero cada día yo renuevo la consagración, ¿no? Y eso por eso es humano y es muy necesario. Es como, claro, nosotros amamos a nuestros padres, pero todos los días queremos mostrarles nuestro afecto y le damos un beso, ¿no? Se renueva el acto de amor filial. Entonces, Cristo nos dejó ese sacrificio, ¿no? Que es un sacrificio propio y verdadero. Y no es una simple conmemoración de lo que pasó 2000 años atrás, ¿no? Y sobre todo es una renovación de ¿qué? De la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es verdad, pero el acento es sobre todo en la pasión, porque fue con su muerte que nos redimió, ¿no? Por Sí. su muerte en la cruz nos redimió. Entonces, el acento es puesto en la... Ahora, no se puede transformar este acto de culto, este sacrificio, y que además es un sacrificio propiciatorio, quiere decir, en expiación por nuestros pecados, para tornar Dios benevolente a pesar de los crímenes que hayamos cometido, ¿no? Y no solo por los vivos, sino también por los muertos, ¿no? Las almas que están en el purgatorio. Y por eso que se debe ofrecer misas por las almas del purgatorio, para que puedan salir lo antes posible del purgatorio. Ahora, no se puede entonces transformar esto en una simple conmemoración de la última cena, ¿no? Los protestantes lo hicieron. Ellos dicen que es una mera conmemoración y que no hay un sacrificio. Y detestan la misa porque si hay un sacrificio, ¿no? Quiere decir que entonces la fe no es suficiente. No basta la fe, ¿no? Jesucristo dejó ríos de gracias para que nosotros, ¿no? Las recibamos y seamos transformados interiormente, ¿no? Como Él transformó el agua en vino en las bodas de Caná, ¿no? Y pasemos a ser santos, ¿no? Para un protestante, la persona jamás va a ser un santo, es un corrompido, ¿no? Solo que por encima tiene, ¿no? Ese capuchón de la fe por el cual Dios, por así decir, no ve, ¿no? Su podredumbre, ¿no? Entonces hay una diferencia radical, ¿no? Ahora, en la medida en que por así decir, se dilúe el concepto de que la misa es un sacrificio, ¿no? Un verdadero sacrificio, que renueva el sacrificio de la cruz y se pone el acento de que es una conmemoración de la última cena en el que se comparte, ¿no? El pan y el vino, ¿no? Salvadores. Estamos cayendo en la teología protestante. Entonces, es muy interesante entonces cómo
hay una lógica en la teología protestante de entender la salvación por la sola fe a negar el carácter sacrificial del acto de culto, ¿verdad? Exactamente. Es coherente en la lógica protestante, ¿verdad? Pero no es coherente en la Y lógica ellos, católica. ellos admiten un sacrificio no objetivo, no un sacrificio real, un sacrificio espiritual, eucarístico, de acción de gracias. Una vez que ya estamos salvados, damos gracias a Dios por los beneficios que nos ha dado. Pero no admiten la idea de un sacrificio propiciatorio para aplacar a Dios. Porque eso Dios ya lo hizo definitivamente y basta creer, ¿no? Y sobre todo para ellos no existe el purgatorio. O la persona tiene fe o no tiene fe. Si tiene fe, se fue al cielo. Si no tiene fe, se fue al infierno. No existe el purgatorio. Para nosotros no es así. La persona, si murió en estado de gracia, ¿no?, va al cielo, pero tiene que pagar, ¿no?, por la pena de los pecados que cometió en la tierra y puede estar en el purgatorio. Y por lo tanto se puede ofrecer el sacrificio de la Santa Misa por los muertos para que Dios los saque del purgatorio y los lleve al cielo, ¿no? Sí, Y eso los protestantes lo detestan. lo que está diciendo me hace recordar unas palabras del canon, ut placatus accipias, que recibas aplacado. En el canon romano del Novus Ordo, que no es, desgraciadamente no es una traducción fiel, no No. aparece esa expresión, pero me da la impresión a mí, a ver qué piensa usted, el quitar esa expresión en que se le pide a Dios que aplacado reciba el sacrificio, nos hace tener una idea distinta de Dios. Porque Ujú. yo estoy seguro que a mucha de la gente tal vez que nos está viendo le puede causar cierto shock, ¿verdad? El escuchar Aplacar a Dios. que Dios tiene que ser aplacado. ¿Cómo? Si Dios es un Ujú. Dios misericordioso, es un Dios bueno. Entonces, como la idea de aplacar implica un Dios que también se llena de ira. Eh, ¿Cree usted que afecta la idea que tenemos de Dios, el hecho de ver la misa como banquete nada más, a verla como... Ujú. Eso es muy interesante, ¿no? Eh, San Pablo dice que Cristo nos rescató con su sangre, ¿no? Entonces los primeros siglos de la iglesia se preguntaron, bueno, si Él nos rescató, pagó un rescate con su sangre, ¿a quién le pagó el rescate? Entonces, bueno, éramos esclavos del demonio, normalmente se paga el rescate al captor, ¿no? Los secuestros que hay ahí en México, ¿no? Si a alguien lo secuestran, hay que pagarle no sé cuántos millones de dólares al secuestrador, ¿no? Entonces, la primera idea que tuvieron fue esa, bueno, hay que pagarlo al demonio. Pero otros teólogos diciendo, pero ¿cómo? ¿La sangre de Cristo pagándosela al demonio? No, eso no está bien, ¿no? Y hubo una cierta... Después apareció San Anselmo de Canterbury, ¿no? En realidad es San Anselmo de Aosta, él era italiano, pero se fue a vivir en Inglaterra. Bueno, y él escribió un libro, se llama Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Entonces él dio un principio que después marcó la teología católica por 10 siglos, ¿no?, que es lo que se llama la satisfacción vicaria de Cristo, ¿no? El pecado de Adán, ¿no?, fue un pecado horrible contra Dios. Un crimen, la maldad de un crimen se mide no solo en función de la maldad del hecho del crimen que se cometió, sino de la persona que fue ofendida, ¿no? Dios siendo infinito, ¿no?, la ofensa a Dios tiene un peso infinito. Sí. Ahora, ¿cómo es posible reparar, ¿no?, un peso infinito si nosotros somos seres humanos limitadísimos y además más pecadores, ¿no? La única manera sería que un Dios, que el propio Dios se encarnase en el hombre y siendo hombre, representando toda la humanidad, él pagase la deuda al Padre, ¿no? Si yo, vamos a decir, salgo a la calle y le rompo el vidrio a la vecina,
no basta que yo le pida perdón, le tengo que después Ar, reponer el vidrio que le quebré, ¿no? Igual pasa con Dios, por eso el purgatorio, ¿no? Entonces San Anselmo dice, bueno, justamente porque Jesucristo se hizo hombre para pagar nuestra deuda. Nosotros teníamos una deuda con Dios y Él la pagó en la cruz. Y entonces eso se llama satisfacción vicaria. Satisfacción que es, ¿no? Es pagar. pagar, satisfacer, y vicaria porque es el nombre nuestro, el nombre nuestro. Bueno, eso eh, para, digamos así, la teología modernista es inaceptable. Por el principio que usted dio de que Dios no puede ser, ¿no? Tan malo que exija que le paguen la deuda, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un texto de un jesuita español, el padre Juan Manuel Martín Moreno, ¿no? Que dice, no, esa concepción de San Anselmo, ¿no? Afectó tan negativamente a la religión católica. Es horrible. 10 siglos, ¿ah? 10 siglos. 10 siglos en que rezamos las letanías del preciosísimo sangre, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús para expiarlo por nuestros pecados, asociarnos, todo eso es horrible, ¿no? Dicen, en realidad, la salvación no fue Cristo que pagó el precio y nos redimió, no. Fue una iniciativa del Padre, que ya nos amaba cuando todavía éramos pecadores. Claro que nos amaba cuando éramos pecadores, tanto que mandó a su Hijo, Claro. ¿no? Pero no por eso nos perdonó la deuda, ¿no? Entonces dice, Jesús no murió porque el Padre se le exigiera, ¿no? La acción del Padre no consiste en matar al Hijo, sino en resucitarlo, ¿no? Ahora ahí, ¿cómo queda que en el huerto de los olivos, ¿no? Jesús, ¿no? Previendo lo que iba a suceder, le dice, Padre, si es posible, se aparte de mí este cáliz, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Exacto. Y la Quiere decir voluntad que del por la Padre voluntad de fue Dios, que, la voluntad del Padre que fue muriese, que se subiera a la cruz al día que se siguiente. subiera a la cruz, ¿no? Exacto. Para pagar nuestra deuda. Entonces, este padre dice, no, el modo cruel como Jesús sufrió su muerte no es consecuencia de un destino ineluctable fijado por Dios Padre, sino que es consecuencia de la crueldad de los hombres, ¿no? Si nosotros no fuéramos malos, no habría muerto en la cruz, porque el Padre no pedía nada. Cuando decimos que Jesús murió por nuestros pecados, si murió por nuestros pecados, fue que pagó por ello, ¿no? Queremos decir apenas que murió porque la humanidad pecadora no pudo por menos que matarle, ¿no? No es el Padre quien quiere la muerte de Jesús en la cruz, sino la humanidad pecadora, ¿no? Y porque Jesús asumió nuestra naturaleza humana hasta sus últimas consecuencias, es porque la humanidad de Jesús fue resucitada por el Padre. Y con ello se abrió también para nosotros la puerta de la resurrección. Ahora, aquí hay dos cosas que son eh, una completa cambio de perspectiva. Hasta ahora, el Redentor es Cristo. Nosotros siempre decimos Jesucristo, nuestro Redentor, el Salvador, siempre se habló así. Ahora pasa a ser que es el Padre, no el Hijo. Es el Padre que ya desde la eternidad ya nos había redimido y perdonado y nada, ¿no? Oye, me estoy acordando del Y texto de la carta a los filipenses que dice que el Hijo se hizo obediente hasta la muerte y una hasta la muerte de muerte. cruz. Pero, Y a o la sea, muerte obedeció, obedeció al Padre en la obedeció muerte al de cruz. Padre. O sea, ¿Eh? el Padre quiso que su Hijo fuera Quiso. ofrecido en la cruz. Y eso está representado en el hecho de que le haya pedido a Abraham que sacrifique a Isaac. Exactamente, Está exactamente. claro que es el padre que está sacrificando al hijo, ¿no? Así es, así es. Entonces, eso digamos, no tiene ningún asidero esto que dice este padre jesuita español. Entonces, primero el redentor pasa a ser el padre, que ni siquiera redimió porque ya era antes. Ya desde toda la eternidad, a él no le importa que nosotros hagamos pecado mucho, ¿no? Y ya nos redimió. Y segundo, que lo importante no fue que Jesucristo murió en la cruz, fue que fue resucitado. Entonces el acento se pone en la resurrección. Y por eso es que comienzan a desaparecer los crucifijos de los altares. Está Sí. prescrito, incluso en la misa nueva, que tiene que tener un crucifijo en el altar. Lo ponen de lado, o lo dejan en una esquina, o lo ponen para afuera del altar.
O Y ya en se muchas cambia por una iglesias, imagen de Cristo resucitado. Eso pasa en muchas iglesias. exactamente, comienzan a poner un Cristo así ya resucitado, porque el acento, no, el acento tiene que estar en la alianza eterna de Dios con el hombre que nunca lo abandonó y en la resurrección, porque eso prueba que nosotros también vamos a ser resucitados. Entonces, de la religión se elimina la pasión, se elimina el dolor, se elimina el sacrificio y por lo tanto en nuestra vida de piedad se elimina el La vía crucis, penitencia. se eliminan las peregrinaciones que uno hace un sacrificio, se eliminan las letanías del preciosísimo sangre, se elimina todo lo que, y sobre todo, y se elimina, digamos, el sacerdote. ¿Por qué que los padres se visten de negro? Por La la cuestión, sotana es negra, signo por de la muerte penitencia de también, Cristo. ¿sí? Ujú. Entonces, Porque no la eres señal, inmundo. ¿cuál es el catecismo? Es así, ¿cuál es la señal del cristiano? No sé si todavía es la primera pregunta, pero era la primera pregunta, ¿cuál es la señal del cristiano? La La cruz. señal del cristiano es la cruz, La ¿no? cruz. Eso es lo que nos distingue. A los Y no musulmanes es la el media Cristo luna. resucitado, No es el Cristo resucitado, es es la la cruz, cruz. es la cruz. Todo lo que hacemos es con una cruz. Comenzamos una oración, nos persignamos, ¿no? Antiguamente en España, cuando se salía a la calle, antes de poner el pie en la calle, se persignaba, ¿no? Se ponen en las iglesias, el centro está en la cruz, en el altar el centro está en la cruz. En nuestras casas ponemos la cruz en un lugar digno, en los edificios públicos se pone la cruz. Es lo que nos caracteriza, la cruz, porque fue en la cruz que fuimos redimidos. Entonces, poner el acento en la resurrección y hacer silencio casi sobre la cruz, de forma, porque pasa a tener una concepción poco seria, optimista, ¿no? Eh, Transforma las celebraciones litúrgicas en una especie de jolgorio, ¿no? De festividad, ¿no? Y eso no es serio, ¿no? José Antonio, me va a tener que conceder otro programa, porque eso está muy interesante y no lo vamos a alcanzar a agotar. Me gustaría que, si usted me concede, en otro programa profundicemos en esta énfasis diferente entre sacrificio y resurrección, incluso misterio pascual. Eso, si Ujú. usted me lo concede, me gustaría mucho invitarlo desde ahora a otro programa, porque definitivamente es un tema interesantísimo. Quisiera preguntarle de la cuestión del banquete. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto tiene en el sacerdote y en los fieles si enfatizamos la misa como banquete y descuidamos el tema del sacrificio? Bueno, la misa es un acto de culto, ¿no? Y el culto tiene dos sentidos, un sentido ascendente, que es un acto de adoración, y un sentido descendente, ¿no? Que es que Dios que viene hacia nosotros y está en el medio de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, en el sacrificio, la idea de acto de culto público de adoración a Dios es muy marcante, ¿no? Justamente se ofrece una víctima a Dios, un homenaje a Dios que se le hace para darle gracias, para pacificarlo, etcétera, ¿no? Y por eso en la antigüedad, bueno, todos los aztecas lo hacían encima de una pirámide, ¿no? Los judíos lo hacían al comienzo, los primeros patriarcas, en una colina y encima de una roca en un lugar alto. Altar viene de ahí. Ara significa piedra y alt viene de alto, de una piedra alta en un lugar alto. Entonces en los altares, siempre el altar habían peldaños, ¿no? Habían 3, 4, 5, dependiendo. Si una catedral, habían más peldaños todavía, para dar la idea que es un altar, ¿no? Y que se está ofreciendo a Dios. Entonces el aspecto ascendente del culto, de un acto de adoración, queda muy marcante. Si es un banquete, es al revés, ¿no? Es Dios que viene hasta nosotros, ¿no? Y solo entonces se acentúa el aspecto que estamos recibiendo y por lo tanto una cierta tendencia a considerar a Dios como igual a nosotros, ¿no? Eh, y, y de ahí una cierta falta de respeto. Entonces, antiguamente en las iglesias, ¿no? Había un silencio sobrecogedor, las personas entraban, no hacían ruido, nunca se hablaba, si había que decir algo,
¿no? Un murmullo. Ahora no, ¿no? Se entra en la casa, pues si la casa de Dios es mi casa, ¿no? Oiga, Eh, estas cosas en la iglesia, en claro. muchos, no sé, sacramentos, si es el bautismo, una boda, una quinceañera, todo mundo está filmando, está grabando la celebración, hay gente que usa el celular, hay gente que contesta llamadas, manda mensajes, etcétera. ¿Tiene usted razón? Hubo un caso impresionante, yo creo que fue con Benedicto XVI, que estuvo en un país de África, si no me engano fue Gabón, en que el presidente, la población es más bien católica, pero el presidente es musulmán. Y hubo una misa. Entonces habían obispos y misioneros y sacerdotes, no sé cuánto. Y eso fue pasado por la televisión nacional porque el presidente es, digamos, bastante abierto para la Iglesia Católica. Fue pasado en la televisión. Y después el presidente le preguntó al Papa, dice, dígame, yo vi la misa, ¿no? En la televisión en mi casa y me pareció un absurdo que durante la celebración habían unos cardenales y unos misioneros, ¿no? Sacando fotos con sus celulares, ¿no? Eh, para la próxima vez, dígale que yo les mando un fotógrafo que saque fotografía, que después les reparte la fotografía gratis, porque no se dan cuenta, pero eso completamente rebaja la celebración, ¿no? Es un antitestimonio también. Este, pero entonces sí Pero ha habido un eso es efecto. creado en parte por ese cambio de acento, ¿no? Sí Es es. verdad que porque nosotros vamos a la mesa de la comunión, es un banquete, ¿no? Pero ese es un aspecto que es subsidiario del sacrificio y por lo tanto es sobre todo un acto de adoración ascendente, ¿no? Y aquí se insiste al contrario, ¿no? Que es un banquete que conmemora un sacrificio que hubo en el pasado, ¿no? Ahora quisiera Y por lo tanto, preguntarle entonces, ¿Mm? algo también para profundizar. ¿Se puede afirmar con fundamento? Porque alguien puede decir, bueno, esta es la idea de ustedes dos. O sea, a ustedes dos les gusta el aspecto sacrificial, pero hay otros católicos que nos gusta el aspecto de banquete, entonces depende más bien el énfasis que cada quien le quiera dar. Yo quiero preguntarle, ¿podemos afirmar con fundamento que el énfasis que la iglesia siempre dio a la misa fue sacrificial? ¿Hay fundamento para eso? ¿O más bien se Claro. trata de gustos personales, de lo que cada quien quiera decir? No, es un dogma de fe. Es un Es un dogma de... dogma de fe que la Santa Misa, ¿no? Es un sacrificio propio y verdadero, en el cual se renueva de manera incruenta el sacrificio de la cruz. Y para que haya una misa, lo esencial es la consagración, en donde simbólicamente está representada la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote tiene la obligación, bajo pecado mortal y sacrilegio, de comulgar. Es el único que tiene obligación de comulgar, ¿no? Pero la comunión es un complemento necesario, no hace parte de la esencia de la misa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se hace una celebración, ¿no? Parecida con una misa, en que se cogen hostias ya consagradas que están en el tabernáculo y se recibe la comunión, no hay misa, No hay misa. absolutamente no hay misa. Supongamos lo contrario, hay una misa, viene la consagración, el sacerdote consagra y cuando está el Padre Nuestro, cae una bomba y todos se mueren, ¿no? Y todos, no queda nada. Hubo misa, hubo una misa, ¿no? Sí. Porque la esencia de la misa está en la consagración, ¿no? Entonces, por eso la comunión es subsidiaria de la consagración, La esencia de la misa es que se ofrezca el sacrificio. que se ofrezca el sacrificio. Precisamente por eso en la iglesia ha habido siempre la costumbre de mandar decir misas
por los vivos o por los difuntos, por alguna intención particular, porque la misa es sacrificio. Ahora, a mí me llama la atención una cosa curiosa, que algunos que prefieren hablar de la misa como banquete y no les gusta mucho el hecho del sacrificio, como quiera reciben el dinero este, que la gente da para que se ofrezcan intenciones. Y luego están sucediendo cosas muy extrañas. Por ejemplo, a veces se pide intención y se recibe dinero de los fieles, pero resulta que no hay un sacerdote, hay un diácono permanente o un ministro que hace una celebración que le llaman paraliturgias o celebración de la palabra y se da la comunión, pero Pero, se recibió dinero para ofrecer una intención. Entonces, pero las almas del purgatorio se van a aparecer ahí al cura, ¿no? Con cadenas para exigirle que celebre la misa, porque no hubo misa. no es misa, no es misa, no Y se ellas están puede. siendo privadas de ese beneficio. Sí, y mucha gente tiene la idea de que, pues bueno, da lo mismo, vamos, es algo más breve, pero al final de cuentas es lo mismo porque se da la comunión y se reza a Dios y nos dan la comunión, ¿verdad? Pero eso es porque Pero, hemos perdido, ese es un signo, creo yo, de que hemos perdido la dimensión de la misa como sacrificio y nos quedamos con el puro banquete. Y esto es, bueno, quiere decir que nos hicimos protestantes. pues desgraciadamente, ¿Eh? desgraciadamente puede ser que sí. Queda todavía por allí lo de recibir la comunión, pero hay que ver si se tiene la fe Pero los católica. protestantes también reciben la comunión. Así es. Sí, Solo que para ellos no hay transubstanciación, sino que el pan permanece pan, ¿no? Y Dios está dentro como así el aire está dentro de una iglesia, digamos, ¿no? ahora, Eh, para los católicos que son un poco más interesados en el estudio y quieren profundizar, eh, ¿dónde podrían ir a leer, a consultar esto para verificar por ellos mismos que la misa es un sacrificio, que se enfatiza más la cuestión sacrificial sobre el banquete, que no negamos que la misa es un banquete, ¿eh? No, no lo estamos negando. claro, por eso que vamos a comulgar. Exactamente. Pero para un católico que quiere formarse más en este tema, ¿qué le recomienda leer? Bueno, toda la literatura preconciliar va a dejar eso bien claro, ¿no? Entonces el catecismo de San Pío X o el catecismo de Trento, sobre todo el catecismo de Trento, que como el concilio de Trento fue hecho para refutar a los protestantes, en el catecismo de Trento eso está todo muy claramente explicado, ¿no? Sí, Y se encuentra, es fácil encontrarlo, coloca catecismo de Trento y se puede comprar por internet. sí. Lo digo esto porque me interesa que aquellos católicos que puedan tener alguna duda sobre si estamos hablando nosotros de nuestro gusto personal, de nuestro punto de vista subjetivo, individual, puedan ir a los documentos y Ujú. comprobar por ellos mismos lo que la iglesia ha enseñado sobre lo que es la misa. Otra cosa es la encíclica Mediator Dei, ¿no? La encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII. Fue la última encíclica sobre liturgia antes del concilio y todo eso está explicado clarísimamente. Muy bien. Pues, señor José Antonio, por esta vez ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Ha Se nos ha- sido realmente una conversación interesantísima. Creo yo que usted nos ha ayudado a recordar con mucha claridad lo que la iglesia nos enseña sobre lo que es la Santa Misa. Y bueno, le hago la invitación desde ahora, como ya le comenté hace unos momentos, a que luego me conceda otro programa porque me gustaría que nos profundizara en esta también diferencia de énfasis entre sacrificio y misterio pascual, que nos explique luego de dónde vino eso, por qué ese Ujú. cambio de énfasis y si es algo novedoso con relación a la tradición o hay realmente una continuidad. Eso sí, acepta mi invitación para otro programa. con mucho gusto, sí. Pues Y muchísimas solo le pedimos a María Auxiliadora, porque veo que usted tiene la imagen de María Auxiliadora,
Sí, auxilio de los cristianos, Auxilium ¿no? Christianorum. No es de cualquiera, auxilio de los cristianos, ¿no? Sí, Para combatir a los moros en Lepanto, ¿no? sí. Auxilio de los cristianos, que ella nos ilumine y nos ayude para conservar la fe. Así es. Muy bien, de eso se trata. Dice el Señor en el Evangelio, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Por este programa se Ujú, llama Conservando la Fe y también en alusión a las palabras de San Pablo, que al final de su vida dice, he luchado el buen combate, he corrido ujú. la meta, he conservado la fe. ¿Y qué le parece si para cerrar el programa damos gracias a Dios y lo hacemos por medio de la Virgen María, rezándole a ella una Ave María? Con mucho gusto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pues José Antonio, muchas gracias. De No, verdad, yo que le agradezco ha la sido un oportunidad. placer escucharlo y tenerlo en este canal y esperamos ansiosamente el próximo episodio con usted. Hasta la próxima. Que Dios lo bendiga. Gracias.